El Banco de México lleva todo el siglo XXI con una meta de inflación del 3% más menos un punto porcentual de margen de error, lo cual quiere decir que la máxima inflación aceptable sería 4%. Vamos a hacer un poco de historia. De marzo del 2021 a diciembre del 2024, a lo largo de 46 meses, la inflación se ubicó mes tras mes por arriba de los 4 puntos porcentuales, por arriba de la máxima inflación aceptable, según la misma meta establecida por el Banco de México. A lo largo de esos 46 meses, la inflación promedio fue 6.01%, prácticamente el doble de la meta puntual, que es 3%. En enero de este año, por primera vez en 46 meses, la inflación se ubicó por debajo de los 4 puntos porcentuales. En enero fue 3.59%, ya dentro de los márgenes de la meta de inflación del Banco de México, margen que va de 2 a 4. Desafortunadamente, en febrero, la inflación empezó a repuntar. A ver, repasemos. En enero, la inflación fue 3.59%, que aumentó a 3.77% en febrero, que aumentó a 3.80% en marzo, que aumentó a 3.93% en abril y que en el pasado mes de mayo se ubicó nuevamente por arriba de los 4 puntos porcentuales en 4.42%. Es decir, en lo que va del año pasamos de una inflación de 3.59% en enero a otra inflación de 4.42% en el mes de mayo, lo cual es verdaderamente inaceptable. ¿Qué es lo primero que debemos considerar como inaceptable? Que el Banco de México no sea capaz de cumplir con su meta de inflación, que es 3% más menos un punto porcentual de margen de error, lo cual quiere decir que la mayor inflación aceptable sería 4%. Pues en el mes de mayo la inflación fue 4.42%, una muestra más de la poca eficacia de la política monetaria del Banco de México para lograr mantener la inflación dentro de los márgenes de la meta que ellos mismos, la autoridad monetaria, han establecido. Eso es lo primero que es verdaderamente inaceptable. Pero yendo más allá, lo que sí deberíamos de estar discutiendo en México, lo he propuesto muchas veces y debo de reconocer que nadie me ha hecho caso, es si es correcto que un banco central, en nuestro caso el Banco de México, tenga metas de inflación. Es decir, que esté a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto a la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro trabajo. Porque si nuestro trabajo nos lo pagan con dinero y el dinero pierde poder adquisitivo, lo que está perdiendo poder adquisitivo es nuestro trabajo. Y si tenemos el derecho, y vaya que lo tenemos, al producto íntegro de nuestro trabajo, ello implica, entre otras cosas, el derecho al poder adquisitivo íntegro de nuestro trabajo y por lo tanto de nuestro dinero. Y ese derecho, que es derecho de propiedad privada, lo viola la inflación. No hay manera de que un banco central niegue su responsabilidad en materia de inflación, ya sea porque la permite o porque la provoca. Pero es un verdadero error que un banco central tenga metas de inflación como la tiene el Banco de México y muchos otros bancos centrales a lo largo y ancho del mundo. Déjenme darles un dato adicional. Con esa meta de inflación del 3% más menos un punto porcentual de margen de error, meta que el Banco de México ha tenido a lo largo de todo el siglo XXI, pues de enero de 2001, mes con el cual inició el siglo XXI, a mayo de 2025, en México se acumuló ya una inflación de 189.83%, algo verdaderamente inaceptable.
Porque, a ver, ¿qué quiere decir que el Banco de México tiene una meta de inflación puntual del 3%? Que tiene que hacer lo que tenga que hacer para lograr una inflación del 3% y mantenerla en el 3%. Está a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto está a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro trabajo. Y eso no solamente tiene, digámoslo así, una dimensión económica, sino también tiene una dimensión ética relacionada con la justicia, con el respeto al derecho de propiedad de los ciudadanos. Y además hay algo que a mí verdaderamente, pues vamos a decirlo así, me molesta, me indigna. Si nosotros estudiamos los documentos del Banco de México, en varios de ellos se dice que el Banco Central tiene una meta de inflación del 3%, más o menos un punto porcentual de margen de error. Pero en ningún lado se justifica, y lo pongo entre comillas porque en realidad no tiene justificación, por qué el Banco de México tiene metas de inflación. ¿Por qué está a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y de nuestro trabajo? Y yo creo que por lo menos el Banco de México debería de explicarnos, suponiendo que hay una explicación correcta de todo este asunto, por qué tiene metas de inflación. Pero por lo pronto, en lo que va del año, sí, pasamos de una inflación de 3.59% en enero, dentro de los márgenes de la meta de inflación del Banco de México, a otra de 4.42% en mayo, nuevamente por arriba de la máxima inflación aceptable. Y dicho sea de paso, ningún nivel de inflación es aceptable.